Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Mire, a continuación le damos la bienvenida a nuestro colaborador, Samuel Armando Cruz Trujillo, historiador y geopolítico. Samuel, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días, Cecilia. Siempre es un placer estar acá. Igual para nosotros, muchísimas gracias. Samuel, la semana pasada estábamos hablando pues de todo este tema de Afganistán, la guerra del opio, todos los intereses que hay en esta zona del mundo. Muchos países, pues bueno, tienen intereses en Afganistán y los países alrededor, entre ellos Estados Unidos. Actualmente, Afganistán es gobernado por los talibanes, el mismo grupo que visitó al entonces presidente de los Estados Unidos, George Bush, antes de los atentados del 11 de septiembre. Así es, Cecilia. Bueno, siempre invito a la gente a que para conocer lo que está sucediendo en el presente hay que remontarnos un poco a la historia. En este caso es una historia muy reciente, ¿no? De hecho, en 1997, mientras George Bush hijo, ¿no? Era gobernador de Texas, recibió a una delegación de líderes talibanes que visitaba Houston para entrevistarse con la empresa UNOCAL o Union Oil Company of California. Se traduce más o menos como Compañía Petrolera Unida de California. Y lo que querían hacer era plantear su postura ante la eventual construcción de un gasoducto que provenía desde el mar Caspio, pasando por Turkmenistán, cruzando por Afganistán para llegar a Pakistán y de ahí pues al mar Arábigo, ¿no? Lo curioso es que esta visita no la cubrieron los medios de comunicación en Estados Unidos, sin embargo, la BBC, este medio de comunicación británico, sí lo cubrió y publicó un artículo el jueves 4 de diciembre de 1997, donde mencionaba el hecho de que esta delegación de alto nivel, así la llamaron, del movimiento talibán, se encontraba en Estados Unidos para conversar con esta compañía internacional, solamente dijeron, sobre este gasoducto, ¿no? Y de hecho, los propios miembros y voceros de UNOCAL, después, a los días, ¿no?, de que estaba ahí la comitiva, mencionaron que esperaban que estuvieran varios días en las instalaciones de UNOCAL, porque empezaron a entrenar gente para operar el gasoducto. Además, se sabía que UNOCAL ya tenía firmados los acuerdos con Turkmenistán y Pakistán para vender su gas y transportarlo por el proyectado gasoducto, ¿no? El único problema, Cecilia, era que los talibanes, entre sus cláusulas, tenían o demandaban, mejor dicho, que los Estados Unidos les dieran reconocimiento internacional. Y a modo de presión para los Estados Unidos, también estaban negociando este proyecto con una compañía argentina, Bridas, que ya estaban cerca de firmar el contrato por $2,000 millones. Imagínate el negociazo que se estaba por escapar a los Estados Unidos y sobre todo a los magnates petroleros de UNOCAL. Pero UNOCAL presionó y ganó la gestión, pero más allá de estas sucias negociaciones, surgen otros temas, ¿no? Por ejemplo, entre Afganistán y los Estados Unidos, resulta que el mismo día que UNOCAL firma el contrato para el gasoducto, una empresa llamada Halliburton obtuvo el contrato para empezar a excavar en el mar Caspio, y resultaba que uno de los consejeros y accionistas más importantes de Halliburton pues era el propio vicepresidente Dick Cheney de los Estados Unidos, imagínate, ¿no? Y todavía, perdón que me alargue, ¿no?, y que me dé risa, porque esto es tan increíble, ¿no?, que nos mientan descaradamente. 5 meses y medio antes del atentado del 11S, la administración Bush recibió a Ramutala Hashimi, que era un funcionario talibán que hacía una gira por los Estados Unidos para mejorar su imagen pública o la imagen del régimen ante la opinión pública estadounidense, y obviamente los resultados, pues después del 11S, demuestran que no le fue muy bien, ¿no? Oye, Samuel, ¿quién iba a construir este gasoducto? ¿Los Estados Unidos, específicamente esta empresa UNOCAL? ¿Y quiénes eran los accionistas de UNOCAL? Pues mira, es muy interesante esto porque entra aquí los miembros de un think tank llamado el Proyecto para el Nuevo Siglo Estadounidense, y todos estos miembros del think tank eran parte del gobierno de los Estados Unidos. Te puedo dar nombres, por ejemplo, Joe Biden, John Kerry, George Bush padre, George Bush hijo, Donald Rumsfeld,
Dick Cheney, Barack Obama, Hillary Clinton, Paul Wolfowitz, Richard Perle y el halcón John Bolton. Son algunos nada más de los más conocidos. Y estas personas que tenían este think tank desde hacía mucho tiempo, que entraron a la administración de George Bush, publicaron después un estudio que se llamaba Reconstruyendo las Defensas de los Estados Unidos, subtitulado Estrategias, Fuerzas y Recursos para un Nuevo Siglo, creando la fuerza dominante del mañana, lo llamaban, ¿no? Y básicamente lo que decían ellos era que Estados Unidos debía tratar de preservar y ampliar su preponderancia a nivel mundial a través de sus fuerzas militares, ¿no? Lo curioso acá, Cecilia, es que empiezan a amenazar a Saddam Hussein con las armas de destrucción masiva y etcétera, pero la realidad era que Hussein no tenía nada que ver con el terrorismo ni las armas de destrucción masiva, ni siquiera tenía relación con los talibanes, ¿no? La verdadera amenaza para los Estados Unidos era que Saddam Hussein quería negociar con Europa el petróleo de Irak en euros, dejando de lado el dólar. Y esto lo anunció precisamente el 24 de septiembre del año 2000. O sea, todo estaba muy, muy calientito, ¿no? En la época. Y ahí se comprometió a promover el euro como una moneda de competencia contra el dólar. Y básicamente esto era pues una guerra económica declarada, algo así como aquel pecado que también cometió Muammar Gaddafi, que en 1986 propuso crear el dinar oro, es decir, una moneda respaldada con las reservas de oro de Libia, con el objetivo de desplazar al dólar como moneda de referencia entre los intercambios, sobre todo con referencia al petróleo, con los países africanos. Esto ponía mucho en peligro aquel proyecto que se llevó a cabo después de la Segunda Guerra Mundial de Bretton Woods, donde después de un tiempo con Richard Nixon, el dólar pues deja de tener respaldo en oro. Entonces, si Gaddafi hacía este movimiento, significaba que iba a ser una de las monedas más poderosas del mundo, si no es que la más poderosa del mundo. Entonces ahí vienen pues esas reacciones contra estos dos líderes, que podrán haber sido malos o buenos, pero amenazaron la preponderancia de los Estados Unidos, ¿no? Pero si me permite, Cecilia, el texto más impactante del documento Reconstruyendo las Defensas para los Estados Unidos menciona que el proceso de transformación que proponían los amantes de la guerra estadounidenses podría tardar mucho en concretarse si no se presentaba un hecho catastrófico, lo llamaban ellos. Y de hecho mencionaron un hecho catastrófico catalizador como un nuevo Pearl Harbor. Y ahí precisamente es cuando llegan los ataques contra las Torres Gemelas. Efectivamente. Samuel, después de esta visita de los talibanes, ya no terminamos de platicar, se construyó este gasoducto y sabemos que por ahí hubo un regalo que los talibanes, me parece que le llevaron a George Bush, que era una alfombra persa. Sí, esto es muy curioso, ¿no? Le llevaban una alfombra porque los talibanes son famosos por manufacturar las alfombras más hermosas del mundo. Y fue algo muy chusco hasta a estas alturas, pero desastroso en aquella época, porque cuando las relaciones se rompen en esa charla, los estadounidenses le agradecen por el regalo de la alfombra y ellos le dicen, nosotros también les vamos a regalar una alfombra, pero de misiles. Y dicho y hecho, después se concretó esto, ¿no? A los días del ataque contra las Torres Gemelas, se cumple este requerimiento de los halcones de la guerra de que necesitaban un catalizador como el nuevo Pearl Harbor, y hubo muchos medios de comunicación que publicaron titulares como un nuevo día de la infamia, haciendo recuerdo a aquella ocasión en el speech que hizo Roosevelt cuando Japón bombardea Pearl Harbor y Estados Unidos se ve obligado supuestamente a entrar en la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho hubo otros más abiertos que le llamaron Second Pearl Harbor, un segundo Pearl Harbor a este ataque. Siempre ha habido pretextos perfectos para que Estados Unidos pueda atacar. Ahora bien, los terroristas, los que atacaron las Torres Gemelas, no eran de Afganistán, ¿o sí? ¿Por qué atacar Afganistán o por qué acudieron, pues bueno, con esta intervención militar a este país?
La mayoría eran árabes, y de hecho como 5 estaban vivos, Cecilia, imagínate, ¿no? Después Estados Unidos se tuvo que disculpar, o las embajadas de cada país en donde vivían estos, casi todos eran pilotos de aerolíneas, los que estaban vivos, menos los que supuestamente se estrellaron contra los objetivos, que tenían como 8 horas de vuelo y que no podían ni manejar una avioneta Cessna, imagínate, de un solo ¿Son de motor. los que Imagínate, sobrevivieron los pasaportes? sí, parece como que los ingenieros en aeronáutica deberían empezar a construir los aviones a partir del material con el que se hacen los pasaportes, porque absolutamente todo quedó hecho polvo, los aviones supuestamente se hicieron vapor, menos el pasaporte de uno de estos supuestos terroristas, ¿no? Que quedó entre los escombros intacto, ¿no? Así los pudieron identificar. Sin embargo, lo que pasa, el objetivo de invadir Afganistán estaba directamente relacionado, como hemos dicho, con el opio y con el gasoducto. Y el hecho está en que UNOCAL estuvo muy involucrada en el hecho de que inmediatamente después de que los talibanes fueran depuestos, los Estados Unidos pusieron en el poder a Hamid Karzai, que resultaba ser un asesor para UNOCAL, para esta unión de la compañía Samuel, una petrolera, ¿no? disculpa, te vamos a tener que Imagínate ponerle quién, pausa porque ya sabes cómo es el tiempo en televisión, pero no te la preocupes. próxima semana podemos retomar este tema que además está súper interesante. Te mandamos un abrazo, muchísimas gracias. Igualmente, hasta luego.